Hola, ¿cómo están? Soy Gillo y hoy vamos a hablar de Outliers aquí en Lector Trintón. Si tú eres uno de esos obsesionados con tu oficio, o sea, si tú quieres llegar a ser un gran piloto, un gran vendedor de zapatos, una gran bailarina, un buen conductor de carros, o lo tuyo es en verdad dominar tu oficio, este es un libro que te va a sacudir el cerebro bien cañón. Me voy a aprovechar un poquito del aniversario luctuoso de Juanga para hablar de Outliers. No sé si ya se fijaron, pero hoy es 29 de agosto, el aniversario primero de la muerte de Juan Gabriel. ¿Y qué tiene que ver Juanga con Outliers? Pues espérenme tantito y al final del video les platico, porque vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es que Juanga entra dentro de la categoría de Outlier. En español, un outlier puede denominarse como una persona atípica, o sea, una persona que se sale de la estadística y examina vidas de gente sumamente exitosa, atípicamente exitosa, como Bill Gates, como los Beatles, como el mismísimo Mozart. Un ejemplo muy padre que menciona el libro es el de la Selección Nacional de Hockey de Canadá. Y es que sí, cada jugador de hockey de Canadá es un outlier por el hecho de que son estúpidamente exitosos jugando hockey. La mayoría de los jugadores de la selección de hockey de Canadá nacieron en enero, febrero y marzo. ¿No se les hace como mucha casualidad esto? Güey, es que son Capricornio y Acuario, güey. O sea, ellos son súper buenos con el hielo. De hecho, el Sala de Frozen era Capricornio, güey. Y pues no va por ahí. No tiene nada que ver si son Acuario o son Capricornio. Lo que sucede es que los ciclos para elegir a los jugadores de hockey son parecidos a los ciclos escolares. O sea, para aceptar a un niño en las primeras clases de hockey de su vida, el año cierra en enero 1. Esto quiere decir que si alguien cumple años, digamos, en enero 2, supongamos que este chavito cumple 10 años en enero 2, puede estar en la misma clase de un niño que va a cumplir 10 hasta diciembre 31. O sea, los niños mayores son los que nacieron en enero, febrero y marzo. Y lo que pasa es que a esa edad una diferencia de un par de meses puede ser grandísima en cuanto a la maduración física se refiere. Entonces los entrenadores a la hora de seleccionar su grupo elite, obviamente seleccionan a los que tienen mejor desempeño. ¿Y quiénes tienen mayor desempeño? Pues los mayores, porque repito, a esta edad los mayores tienen una ventaja muy grande en su madurez física. ¿Y qué pasa con los niños que forman parte del grupo elite? Pues empiezan a recibir más horas de entrenamiento a la semana, entonces la brecha de desempeño se va haciendo cada vez más grande entre mayores y menores, hasta que ya resulta muy difícil para un chavito que nació en diciembre. Yo nací en diciembre, ¿verdad? Y pues es bien injusto porque yo siempre quise jugar hockey toda mi vida. En este punto del libro es cuando ya se empieza a hablar de una de las premisas más importantes, y es que Malcolm Gladwell asegura que para poder llegar a ser un pro en cualquiera que sea tu disciplina, es necesario que practiques al menos 10,000 horas. Por ejemplo, en el caso de los jugadores de hockey, pues los que nacieron en enero, febrero y marzo tuvieron una gran ventaja frente a los que nacieron en diciembre, por el hecho de que cuando eran niños pues tenían mejor desarrollo físico. Entonces fueron elegidos por sus entrenadores, formaron parte del grupo elite, empezaron a recibir más entrenamiento y poco a poco la brecha de entrenamiento empezó a crecer más. O sea, ellos pudieron cumplir con sus 10,000 horas mucho antes que los otros niños. Entonces estuvieron en una posición de ventaja, aunque si son excelentes jugadores es por el hecho de que le dedicaron sus 10,000 horas. Se me hace un approach súper padre ante la vida, porque te hace pensar que quieras lograr lo que quieras lograr, depende de ti, de qué tantas ganas tengas de ser un profesional en lo que quieres y qué tan rápido quieres llegar a cumplir esas 10,000 horas de entrenamiento, ¿no? Vamos a analizar esta onda de las 10,000 horas en el caso específico de Bill Gates, que se menciona muy bien en el libro. La mayoría de nosotros, la neta, es que pensamos que Bill Gates es un erudito de las computadoras, que dejó Harvard y que por el hecho de que tenía tanto talento nato, pues empezó su emporio con la empresa que empezó de cero, ¿no? Pero pues resulta que no es así. Bueno, para empezar, los papás de Bill Gates eran ricos, como ya se habrán imaginado. El caso es que gracias a su riqueza pudieron acomodarlo en Lakeside, una escuela para chavos adinerados de Seattle, en la cual casualmente se instaló una de las primeras computadoras de Estados Unidos que ya no eran de esas computadoras de cartas perforadas, no. Esta ya era el inicio de la tecnología actual. Entonces Bill, Mi amigo Bill de toda la vida, tomó la oportunidad siendo un estudiante de segundo de secundaria y comenzó a practicar con esta tecnología. Como él y sus compañeros tenían más experiencia que cualquier joven en Estados Unidos,
ellos fueron invitados a participar en un programa piloto de programación en Washington. Y así como esta ventaja de preparación en programación se le fueron dando muchísimas otras oportunidades que él muy astutamente tomó. Y para cuando se graduó de prepa, él ya se había echado sus 10,000 horas de práctica. Sobra decir que cuando entró a Harvard, pues evidentemente la escuela ya le quedaba chica porque él ya había programado muchísimo. Entonces él sabía que estaba perdiendo su tiempo ahí y es por eso que decidió salirse. No como la Mars, ¿verdad? Que Salió y chingue su madre, se metió un condón por la nariz y no están saliendo las cosas como supongo que esperaba. Bueno, por fin llegamos al punto de este video en el que hablamos de Juanga. Y aquí sí me estoy saliendo muchísimo del libro porque evidentemente Malcolm Gladwell no te analizó a Juanga, pero sí te lo analicé yo. Resulta que yo sospechaba que Juanga te manejaba el rollo de las 10,000 horas bastante bien porque pues sí era muy talentoso, evidentemente. Entonces hice un pequeño análisis. A ver, veamos. Nada más en la Sociedad Nacional de Autores de México, Juan Gabriel tiene registradas 1,100 canciones, pero la realidad de las cosas es que se le atribuyen más de 1,800. Tomando esto en cuenta, lancé una pregunta en internet y empecé a preguntarle a muchos autores que cuánto se tardaban en hacer una canción. Muchos de ellos respondieron que 3 horas, otros tantos que 3 años. Entonces, saqué un promedio de 12 horas considerando que Juan Gabriel también le entraba a la música y a todo lo que la elaboración de una canción requiere y sale a relucir, si nos ponemos a hacer la suma de horas dedicadas en la carrera de Juan Gabriel, teniendo en cuenta el número de canciones que ya dijimos, es 21,600 horas. Eso solo por lo que a composición se refiere, porque habría que sumarle también todas las horas que el buen hombre hizo presentándonos en conciertos, eventos y programas de televisión, en los que también reforzó pues, todo su talento como compositor y como intérprete. Estaría bien interesante también hablar del background de Juan Gabriel, o sea, de su historia desde su niñez, porque así como los jugadores de la Selección Nacional de Hockey tuvieron la suerte de nacer en enero, febrero y marzo, al menos la mayoría de ellos, representando esto una gran ventaja en su físico, y así como Bill Gates tuvo acceso a una computadora muy sofisticada, y no les he dicho, pero el libro también habla de Mozart, de cómo él fue hijo de un músico muy importante en Salzburgo y su mismo padre se encargó de que él desde los 2 años empezara a practicar y por eso llegó a ser el genio que fue. Pues uno supondría que Juan Gabriel también tuvo una que otra ventaja durante su vida, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de él. A ver, pues su papá se dedicaba a quemar pastizales para luego sembrarlos. En una de esas se quemó mucho más de la cuenta y él por su sentido de responsabilidad pues quedó muy mal y fue a dar a un psiquiátrico. Su mamá en esa se fue a vivir con sus casi 10 hijos a Ciudad Juárez, donde empezó a trabajar como una sirvienta, y Juanga creció desde los 3 años hasta los 15 en una especie de reformatorio. Ahí por 20 centavos le rentaba a un compañero una guitarra y digamos que este fue el equivalente a la computadora de Bill Gates, una guitarra rentada por 20 centavos la hora. A los 14 empezó a trabajar en una iglesia y ahí se interesó por el coro. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, a los 15 ya tenía 100 canciones escritas y pues bien, ustedes ya saben en qué acabó y les aseguro que después de esto la cosa no se le hizo más sencilla de como comenzó. Bueno, entonces ya sabiendo un poquito más sobre la historia de Juan Gabriel, vamos a analizar y hacernos algunas preguntitas. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cuál fue ese contexto típico que tuvo Juan Gabriel en su vida para ser la persona tan exitosa que fue? ¿Nació en un mes especial como los jugadores de hockey? ¿O tuvo acceso a una megacomputadora única en el país? ¿O fue hijo de un gran músico? Pues la verdad nada de eso. Lo único que el güey tuvo fue un deseo enorme por lograr su sueño de componer y ser un gran cantante. Y eso sí, una persistencia espectacular y envidiable. Y me encanta que sea solo eso, su empuje el que lo distinga. Porque la verdad analizamos varios ejemplos que pueden llevar al lector a pensar de que, ay güey, pues entonces necesité haber tenido suerte y ser hijo de un músico para convertirme en la siguiente Adele. O tuve que haber nacido en enero para ser Giovanni Dos Santos o quien sea que esté de moda ahorita en el fútbol, porque no tengo ni idea del fútbol. Pero este ejemplo de Juan Gabriel nos dice que solo debemos de tener empuje y saña para llegar y cumplir esas 10,000 orugas lo antes posible para ser un pro en nuestro oficio. Por eso es que me gusta tanto Outliers, por ese approach tan positivo que te da al final de la lectura sobre la vida. Bueno, chavos, y si les gustó ese video, pues la neta estaría bien padre que me sigan.
No voy a subir tantos videos porque pues no soy tan constante como Juanga, pero sí voy a estar subiendo uno que otro y estaría muy padre que me acompañen. Antes de irme quería agradecer a Ross Dress for Less y a TJ Maxx por el patrocinio de la ropa. ¿Cómo que no me patrocinó? Pues me salió casi gratis, güey. Sí, es prácticamente un patrocinio. Gracias, Ross Dress for Less. Y síganme. Muchísimas gracias, chavos. Bye, bye.